Muy buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? No los escucho. ¿Cómo están? Ahora sí, muy bien. Va a decir, el cubrebocas me tapa la voz. Hable más fuerte. Bien, pues santos, bienvenidos mis hermanos a Casa de Oración Ixoye. Bienvenidos también los que nos ven por la transmisión. Dios les bendiga y pues vamos a dar inicio a la palabra de Dios. Pero antes que nada vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y vamos a orar, mis hermanos. Le invito a que incline su rostro conmigo y digamos: Padre Santo, en el nombre de Jesús, venimos en esta tarde ya, este domingo que tú nos has dado, la oportunidad de reunirnos, de proclamarte como nuestro Dios, proclamarte como nuestro Rey, porque tú eres bueno y tú eres santo. Tu fidelidad, Señor, es hasta las nubes, hasta los cielos, y tu amor por nosotros es inmenso, es eterno. Queremos darte las gracias porque nos permites estar aquí. Usa mi vida, Padre, conforme a tu perfecta voluntad, conforme a tu palabra, y lléname de tu Espíritu Santo para poder hablar con denuedo esta palabra que tú has puesto para compartir el día de hoy junto con mis hermanos. Ábranos el entendimiento y que podamos comprender aún más el propósito por el cual tú nos tienes aquí el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias. Amén. Bien, pues seguimos con nuestra serie, mis hermanos, donde Dios nos ha dado a conocer tantos rasgos de Jesucristo, ¿verdad? ¿Han aprendido algo? Cada tema, mis hermanos, nos debería de estar llevando a un mayor entendimiento de la grandeza y la perfección de nuestro Señor Jesucristo. En lo personal, cada uno de los temas que se han compartido dentro de esta serie, Jesucristo, nuestro más grande ejemplo, han impactado de una manera inigualable mi vida, mi hermano. Espero que también la tuya. Pues cuanto más y más hemos ido conociendo y he podido conocer el carácter de Jesús, de mi Maestro, más me doy cuenta de cuánto camino me falta. ¿Por qué? Porque salen todos y cada uno de mis defectos cuando me comparo o cuando me miro en el espejo de Jesucristo. No sé si te pasa eso a ti. Y las áreas en las que necesito trabajar. Necesitamos, diga conmigo. O alguien ya llegó a la meta del supremo llamamiento y ya nomás está aquí escuchando porque ya se la sabe toda, ¿verdad? El que podamos estar experimentando eso en nuestras vidas, mis amados hermanos, es porque verdaderamente hay un deseo genuino de seguir el ejemplo de Jesús, el cual ha impactado y seguirá impactando al mundo entero. Y claramente a quienes hemos decidido seguirle, a nosotros. Hemos visto tantos ejemplos ya, es el tema número 14, a través de la vida de Jesús. Ejemplos que nos deben de impulsar a continuar peleando la buena batalla de la fe. ¿Cómo? ¿Con tristeza? ¿O con desánimo? No, con perseverancia y con ánimo en nuestros corazones. Sin lugar a dudas, el ejemplo de Jesús lleno del Espíritu Santo, tema que se habló la semana anterior y que le aconsejo a mi hermano y mi hermana que lo escuche, estuvo muy interesante y fue de gran bendición. Si Jesús, aun siendo todo Dios, en su humanidad fue lleno del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros, que somos polvo, necesitamos la guía, la instrucción y la sabiduría que Dios da por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros? Algo que el apóstol Pablo nos dice que hagamos, que es estarnos llenando continuamente del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo, mi hermano y mi hermana, quien nos va a enseñar y nos va a guiar ¿a dónde? A la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo es la verdad. Por lo tanto, si estamos llenos del Espíritu Santo, podremos seguir e imitar. ¿Qué es imitar? Llevar a la acción el ejemplo de Jesús. Porque no hay otra manera en que podamos imitar a Jesús. Es el Espíritu Santo quien, de la misma manera que obró en Jesús siendo hombre para llevar a cabo su ministerio aquí en la tierra, nosotros necesitamos de la asistencia
y la ayuda del Espíritu Santo para poder vivir conforme al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Algo sumamente interesante que se nos muestra en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es que antes de que Jesús hiciera algo con relación a su ministerio aquí en la tierra, antes de que siquiera dijera arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, antes de siquiera llamar a sus primeros discípulos y aún antes de hacer algún milagro, fuera considerado este grande o pequeño, Jesús no hizo absolutamente nada sin antes ser lleno del Espíritu Santo. Tú lo puedes corroborar ahí en tu Biblia. Cualquier cosa que tú puedas leer en la Escritura acerca de algo que nuestro Señor Jesucristo hizo desde el comienzo de su ministerio hasta su muerte en la cruz, ¿cómo lo hizo? Lleno del Espíritu Santo. Por lo que para cada uno de los temas que hemos visto hasta el día de hoy y el que veremos a continuación, indiscutiblemente necesitamos tú y yo ser ¿qué? Llenos del Espíritu Santo, para así poder seguir sus pisadas en cada ejemplo que Él nos dejó. Y este día veremos un ejemplo más. Jesús, mi ejemplo de servicio. Que como ya lo hemos mencionado, mis hermanos, cada uno de los ejemplos que hemos visto domingo tras domingo se convierte en un desafío y en un reto más para todos nosotros, pues hemos decidido negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz cada día, morir a nuestro antiguo yo para poder reflejar ¿a quién? A Jesús, a Cristo. Abre tu Biblia conmigo en el Evangelio de San Juan, capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 3. Cuando lo tengas, di amén. Bien. Bien, vamos a leer ahí, dice. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Este pasaje es muy conocido por la mayoría de nosotros. Un pasaje que nos muestra sin duda la excelencia del servicio de nuestro Señor Jesucristo. En el mundo, mis hermanos, refiriéndome a las corrientes de ideas y pensamientos que abundan hoy en día en el hombre natural, el hablar de servicio pudiera decirse que es algo común, cotidiano y frecuente, ya que este concepto, el de servicio, tiene distintas áreas de aplicación en la vida del ser humano y que incluso nosotros como cristianos, quienes estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, lo experimentamos también día con día. Una de las áreas o momentos en los que el mundo experimenta esto con mayor frecuencia es cuando alguna persona está a punto de recibir algún tipo de servicio por consecuencia de un pago a otra persona. Es decir, siempre habrá dos partes: el que presta el servicio y el que solicita el servicio. Tenemos ejemplos como ir a un restaurante, ir al supermercado, comprar algún aparato, ir de vacaciones, en fin. Todo lo que conlleve tener que pagar para obtener algo. ¿Alguna vez tú has hecho esto? ¿Has contratado algún servicio? Todos, ¿verdad? Sea que hayas pagado 10 pesos, 1,000 pesos, 1,000,000 de pesos, siempre tenemos quienes solicitan el servicio y quienes prestan el servicio. Pero este concepto de servicio que abunda en nuestra sociedad, el cual ciertamente es la base de la economía, la compra y la venta, tiene algunas características interesantes que nos van a ayudar a poder detectar si el concepto de servicio que tiene el mundo tiene relación o no con el ejemplo de Jesús. Una de las características principales de este servicio es que para que exista, tiene que haber un intercambio. Es decir, te doy algo, hablando de dinero, para que tú a cambio me des algo, un bien o un servicio.
y así ambas partes obtengan un beneficio, que básicamente es lo que cada uno de nosotros hacemos, mayormente los varones, pero también sé que hay mujeres que trabajan. ¿Y qué hacemos? Trabajamos para obtener un salario, un beneficio. ¿Cuántos saben que el trabajo trae un beneficio? ¿Por causa de qué? De nuestro trabajo, servicio u oficio. Esto es algo común en el mundo, mis hermanos, el trabajo. Pero tristemente existen bastantes abusos, tales como, algunos dirán, es que si es cuestión de dinero, de pagar, alguien que tiene mucho dinero, va a decir, si entre más pague voy a ser servido mejor, o más personas me van a servir a mí. El que más dinero tiene, entonces es el que tiene más poder y derecho a que le sirvan. Tenemos ejemplos de aquellas personas que tienen únicamente abundancia de bienes materiales y creen que por ese motivo se les da el derecho a tratar a quienes les están prestando un servicio casi como esclavos. ¿Has escuchado hablar de alguien que trata a sus empleados como, ¿cómo dicen? Como lo peor. Nomás porque ya no hay esclavitud, ¿verdad? Pero eso y la esclavitud es casi lo mismo. Tenemos las trabajadoras domésticas que trabajan en hogares donde son muy ricos y las tratan muy mal, las humillan, las menosprecian, porque ellos se sienten más por lo que tienen. Vemos a políticos siendo déspotas con meseros, con gente de la calle, gente famosa también, etcétera. Pregunto, ¿será ese el ejemplo de servicio que Jesús nos dio? ¿El tratar a los demás como se nos dé la gana? ¿O por mi posición? Absolutamente no y de ninguna manera. ¿O acaso Jesús nos dijo que si queremos su perdón y salvación, tendríamos que hacer todas estas obras, ritos, tradiciones, mandas, rezos, en fin, para poder igualar el valor, el costo de su sacrificio y así poder obtenerlo? La respuesta es no, mis hermanos. Porque somos salvos por gracia, por medio de la fe. El concepto de servicio que hay en el mundo es, te doy si tú me das algo. O dependiendo de lo que vaya a obtener, es la clase de servicio que doy. Evidencia de que las personas están únicamente preocupadas por una satisfacción personal, sin pensar siquiera en la otra persona. Primero yo, después yo y al final yo. Esto no es más que una muestra del egoísmo y del individualismo en el que el hombre y la mujer, que están apartados y alejados de Dios, están viviendo. Porque sin duda tienen volteado el verdadero significado de lo que es el servicio o servir. Porque el mundo dice, vive y demuestra esto que voy a decir a continuación. Se te va a hacer conocido. Pero para el mundo es, yo vine a ser servido y no a servir. A raíz de lo que te acabo de decir, vemos entonces que existen dos modelos o tipos de servicio. Aquel que el sistema de este mundo ha inculcado en la mente de los hombres y mujeres, y número dos, aquel que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado plasmado en su palabra. Por ende, es el que debemos de seguir. El cual es el que nos interesa estudiar para ser capaces de diferenciar entre el servicio a la manera del mundo y el servicio a la manera de Dios. Es decir, cómo Dios espera que sea tu servicio y mi servicio. Pues la palabra es clara de cómo debe de ser. Por ende, el ser humano siempre está sirviendo o sirviéndose a sí mismo. ¿Esto es cierto o no es cierto? Es cierto. La diferencia radica en cómo, cuándo, dónde y a quién está sirviendo. Para lo cual te voy a aclarar nuevamente las únicas dos maneras en las que lo podemos hacer o lo podemos manifestar. ¿Somos siervos del pecado o somos siervos de la justicia? No hay más. No existen intermediarios. No puedes servir al pecado a la vez que sirves a la justicia, ni viceversa. ¿Quién es un siervo del pecado? Evidentemente se trata de toda aquella persona que está alejada de Dios,
de su palabra y que vive bajo la influencia del príncipe de las tinieblas, quien por ende se convierte en su amo y dueño, porque no puede servir a Dios, sino que hace todo lo que su amo le ordena y le dicta. ¿Por qué? Porque está en una condición de muerte espiritual. La persona que está en una muerte espiritual sirve al pecado. Y número 2, siervos de la justicia. ¿Quiénes son? Es toda aquella persona que ha sido liberada de aquella esclavitud al pecado, por causa de haber creído por fe en el sacrificio de Jesucristo. ¿En dónde? En la cruz. Sacrificio donde fue satisfecha la ira de Dios por causa del pecado, de nuestro pecado. Por causa de la desobediencia y la rebeldía en el que el ser humano vive. Aquella libertad que Cristo compró a precio de sangre. Te voy a leer rápidamente Romanos 6, 17, 18 y 22. Dice, pero gracias a Dios. Aquí está diciendo el apóstol Pablo, gracias a Dios. Debemos ser agradecidos, mis hermanos, que aunque éramos esclavos, esta palabra esclavo significa también siervo, éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, es decir, a las enseñanzas de Cristo. Versículo 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos. Y esta palabra siervos aquí también significa esclavo de la justicia. Y el versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos, esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ese es el fin de todo aquel que sirve a la justicia o que es siervo de Dios. Como siempre, vayamos a ver la definición y los orígenes de esta palabra servicio. Una palabra a la cual le han restado y quitado el peso que realmente tiene. Un diccionario secular, hablando de un diccionario etimológico, que se va a la raíz de la palabra, viene del latín servitium, que a su vez viene del verbo servire. Y esto significa, este verbo significa atender, cuidar, servir, ser esclavo a otro o a otra cosa. De aquí se deriva la palabra servir y siervo, las cuales hablan directamente de alguien que hace la función de esclavo. ¿Hay algún esclavo aquí? Esclavo del pecado ya no. Somos esclavos por amor del nombre del Señor. Amén. Ahora, un diccionario bíblico nos dice que esta palabra tiene 3 derivados. ¿Cuántos? 3 derivados o 3 raíces en el griego, que son diaconeo, diaconía y diáconos, donde cada una de ellas tiene una aplicación referente al servicio. Diaconeo habla de aquel acto de servir, de ayudar, de asistir, de ministrar y atender. Implica hacerlo con humildad. ¿Cómo? Con humildad. Diaconía habla específicamente del acto de algún tipo de servicio, cualquiera que sea, quehacer, contribución, función o posición de servicio. Alguien que está presto al servicio, alguien que se esfuerza en beneficio a los demás. Eso es diaconía. Y diáconos, esto nos habla de la persona que presta o hace el servicio, es decir, el siervo o el sirviente o el diácono o la diaconisa, el ministro, el ayudante y aquel a quien se le confía una tarea. Otro diccionario nos dice que la palabra diáconos se debe de distinguir en relación a la palabra doulos. Es decir, esta palabra doulos también significa esclavo y siervo. ¿Por qué? Porque diáconos, hablando de la persona que sirve, contempla al siervo en relación a su obra, es decir, a lo que hace. Si tú sirves a Dios, entonces eres un diácono, que sirves a Dios. A lo que doulos, o esclavo, lo considera con relación a su dueño. ¿Quién es nuestro dueño ahora, mis hermanos? Jesucristo es nuestro dueño. Entonces, ahora tú y yo somos siervos para la obra del Señor, pero somos considerados esclavos con relación a Jesucristo. Él es nuestro dueño. Servimos al Señor como sus siervos
Y en la medida y forma en que lo hagamos, vamos a verdaderamente manifestar por medio de nuestras vidas que Él es nuestro amo y Él es nuestro Señor. Es decir, nuestro dueño. Y como ya lo hemos mencionado, Jesucristo es y siempre será nuestro más grande ejemplo en todas las cosas que Él hizo. ¿En cuántas cosas? En todas. Pues no hay ni habrá nadie que se pueda igualar a su perfección, mi hermano. Jamás cometió ni cometerá ninguna falta delante del Padre, pues Él es Dios mismo y es enteramente santo, apartado de todo pecado en su esencia, y aun estando en la condición de hombre, no cometió pecado. Vamos a un pasaje en el cual veremos, en palabras de Jesús, una de sus más impresionantes declaraciones acerca de esto. Vamos a Mateo 20, 25. Mateo 20, 25. Lo más impresionante es cuando comprendemos que la palabra de Dios fue escrita con un propósito específico. Lo comentaba Memo también la semana pasada. Es decir, cada uno de los 4 evangelios tenía un objetivo en particular. Y era mostrar y evidenciar características esenciales de Cristo. Y este pasaje que vamos a ver nos va a manifestar una situación. Para poder estar en contexto y poder comprender aún más el por qué Jesús realiza esta acción o esta declaración, si recuerdas tú versos antes, a partir del Mateo 20, 20, en la que Jacobo y Juan, 2 de sus discípulos, junto a su madre, le hacen una petición impresionante al Señor. No sé si tú recuerdas cuál fue la petición. Mostrando la actitud de servicio la cual el mundo muestra. Totalmente fuera de lugar. Como diciéndole, Señor, mis hijos te van a seguir y servir. Pero si tú les das a cambio el sentarse uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, lo van a hacer. ¿Qué era eso? Negociar. Estaba negociando un título, una posición para sus hijos. Claro, y también los dos allí estaban arrodillados. Ay, Señor, por favor. Lo cual sabemos que era imposible de pedirle algo así al Señor. ¿Y qué es lo que Jesús le responde a estos 2 hombres? Con una tranquilidad y con una templanza impresionante. ¿Qué les dice? No sabes lo que pides. Ahí tú lo puedes ver en el versículo 22. No sabes lo que pides. No les dijo, están locos estos cuates. Simplemente dijo, no sabes lo que pides. Para esto, ¿qué pasa? Los otros 10 discípulos dijeron, no, oye, míralos qué abusaditos, ¿no? Qué acomedidos la señora Salomé. Se molestaron contra ellos por causa de haberlo hecho esta petición. Pero no eran peritas en dulce tampoco, como dicen. Porque vemos que no solamente eran ellos 2, Jacobo y Juan, sino los 12 discípulos. Tú lo puedes ver ahí en Marcos 9:34. Estaban discutiendo entre todos ellos quién de ellos sería el mayor. O sea, estaban viendo, desenfocándose de las cosas más importantes, viendo a ver quién de ellos sería el mayor. Mateo 20:25, vamos a leer ahí. Entonces Jesús llamándolos, saben que los gobernantes de las naciones, ¿qué hacen? Se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Y el versículo 26 les da la instrucción. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, será que vuestro servidor. Esa palabra servidor ahí se refiere diácono, el que sirve. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, ¿será qué? Vuestro siervo. Pero ¿qué palabra crees que usó aquí Jesucristo? Esclavo. Ya simplemente diciéndoles, el que quiera hacerse grande entre ustedes va a tener que servir a todos los demás. Ay, Señor, pues qué duro. Pero no para ahí, dice el Señor Jesús, y el que quiera ser el primero entre vosotros,
será su esclavo. ¿Por qué? Porque en versículo 28 dice Jesús, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Jesús les hace ver de qué manera, o que la manera en la que el mundo no sirve, sino se sirve de la gente, porque se enseñorean de las personas. No es lo que ellos van a hacer, sino que no es lo que ellos van a hacer, sino que el que quiera hacerse el grande, el mayor, el primero entre ellos, tiene que comportarse como el servidor, el ayudante, el que procura un beneficio a los demás antes que a sí mismo. Eso es lo que les estaba diciendo el Señor. Pero a continuación vemos que Jesús cambia el término. Ya no menciona diácono, sino doulos. Ahora conocemos el significado que es esclavo. Donde en aquel contexto, mis hermanos, ahorita para ti y para mí decir esclavo, pues bueno, en la escuela nos dijeron que hubo esclavitud, pero se abolió, ya no hay más esclavitud, y bueno, pero no tenemos una experiencia de nadie que haya sido esclavo. ¿O alguien tiene alguna experiencia de algún familiar que haya sido esclavo recientemente? Bueno, algunos son esclavos de su trabajo, ¿verdad? Se vuelven esclavos ellos mismos. Pero bueno, esa es otra historia. El contexto de aquel entonces, el esclavo no tenía ningún valor, mi hermano. Absolutamente ningún valor. Hacía las tareas más denigrantes que te puedas imaginar. ¿Quién es que limpiaba las heces que los caballos, los camellos dejaban en el camino? Pues a ese nivel, nuestro Señor Jesucristo nos llama a que nos sirvamos entre nosotros también. Evidentemente, no con el afán o el deseo mal enfocado de ser el mayor, porque si lo haces queriendo ser el mayor entre los demás, pues ya perdiste o empezaste mal. Porque esa no era la enseñanza, mi hermano. Jesús ahí les estaba diciendo cómo se iba a manifestar quién era el mayor entre ellos. Donde podemos decir que Jesús estaba incluyendo entre los 13. Eran 12 más Jesús, 13. Lo cual es evidente que no hay nadie mayor a Jesús, aún en su humanidad. No hay nadie que lo pueda igualar. Pero lo más importante no es el hecho de nosotros saber que Jesús era indiscutiblemente el mayor entre ellos y de todos los hombres, sino lo más impresionante es la manera en la que Jesús lo demostraría, mi hermano. Nos encontramos a lo que muchos llaman la última noche que Jesús estaría con sus discípulos antes de ser entregado. Va abriendo tu Biblia ahí en Juan capítulo 13 nuevamente. ¿Y qué sucedía en ese momento, en ese entonces? Ya había llegado el tiempo para que Jesús fuera entregado en manos de pecadores para ser crucificado. Y vamos a ver un primer punto ahí en Juan 13:1. ¿Ya lo tienes? Juan 13:1. El primer punto es la base del servicio. ¿Cuál creen que sea? El orgullo. El amor, mis hermanos. La base del servicio, el amor. Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, ¿los amó hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta ahí. El que la Escritura nos diga que Jesús sabía que su hora había llegado, nos dice que la agonía y el dolor y el sufrimiento que estaba por venir no era desconocido para él. Y vemos cómo aún así, sabiendo lo que le esperaba, ¿qué hace Jesús? No desiste en manifestar un verdadero carácter de servicio basado en un verdadero amor. Porque dice ahí, los amó hasta el fin. Es decir, en ese momento y aún hasta llegar a la cruz, los iba a amar.
aún a pesar de que le negaran. Jesús jamás se enfocó en él, en su sufrimiento, en la necesidad que estaba pasando en ese momento, sino que ante todo manifiesta una preocupación por sus discípulos. ¿Cuántas veces nosotros hemos permitido que los conflictos que traemos, tú y yo, ya sea en casa, en el trabajo, con algún familiar, con algún amigo, con algún conocido, qué sé yo, provocan que quitemos la mirada y hagan que nos olvidemos que estamos para servir como esclavos a nuestros hermanos? Considerando claro al Señor como nuestro dueño. Somos esclavos para el Señor, pero siervos para nuestros hermanos. No vaya alguno a pensar, dijo que tú eres mi esclavo y vete por los chescos. No, eso no es servir. El Señor es nuestro dueño, pero eso nos representa ser el siervo de todos quienes me rodean. Vemos una clara manifestación de la llenura del Espíritu Santo en el Señor Jesucristo. Pues la primera evidencia de eso, ¿cuál es el primer fruto? Es el amor. Fruto que debe de producir la presencia del Espíritu Santo en ti y en mí. Es que si supieras las que me hace, si supieras. Bueno, ahorita vamos a ver más adelante. ¿O acaso puedes decir que ya has amado tanto a alguien como para poder dejar de servir o de servirle a aquella persona? ¿Puedes decir tú, es que lo he amado tanto, lo he aguantado tanto y soportado tanto que ya llegó a su límite? ¿Quién establece el nivel o cómo se puede medir eso? Es imposible. Jamás pensemos que tenemos el derecho para decir eso, mis hermanos, porque como esclavos realmente no tenemos ningún solo derecho. Más que como dice la palabra, lo único que podemos hacer cuando hayamos hecho todo lo que nos corresponde, Lucas 17:10, siervos, esclavos inútiles somos. Eso eres tú, mi hermano. Pero hasta que hayas hecho lo que tenías que hacer, no antes. Dice aquí Lucas 17:10, cuando hayas hecho todo lo que os ha sido ordenado. ¿Y qué es una orden? ¿Algo que se puede apelar? No, una orden es un mandamiento. Cuando hayas hecho todo lo que se te ha ordenado, puedes decir, hasta entonces, esclavo inútil soy. Pues lo que debíamos, es decir, nuestra obligación, hicimos. ¿Y qué es lo que nos corresponde, mis hermanos? A nosotros, con este ejemplo del versículo 1. ¿Amar hasta el siguiente año? ¿O amar hasta el 2022? ¿O amar hasta que pase la pandemia? No, amar hasta el fin, es decir, estar dispuestos a manifestar un amor verdadero. El amor de Cristo, aun cuando no recibas lo mismo de regreso. Pero si me la hace, me la paga, ¿no? Eso dice la ley del talión. No. Jesucristo es una ley mayor a los mandamientos. ¿Cómo se le llama eso que te estoy diciendo? Se le llama servir con el carácter de Cristo. Dar sin esperar nada, absolutamente nada a cambio. Darse uno mismo sin esperar recibir algo. Y hay una imagen en internet que me encontré hace una semana, la cual me impactó bastante y decía lo siguiente: cuando hagas algo por alguien que nunca puede pagarte, es cuando realmente vives para servir. Cuando hagas algo tú de tu propia voluntad, no porque me dijeron, ahí voy. Cuando hagas algo por alguien que nunca pueda pagártelo, es cuando realmente vives para servir. ¿Y saben cuál era la imagen que estaba ahí proyectando? Una persona sin brazos siendo bañado por otra persona en un lago a cubetazos. Una imagen impactante.
esto, mis hermanos, es exactamente lo mismo que Cristo hizo con nosotros. Él manifestó no solo con palabras en Mateo 20:28, que vino a servir y no a ser servido, lo manifestó con hechos y de una manera perfecta. Nosotros también estamos llamados a servir de la misma manera que aquello que nos impulse sea el mismo amor que Cristo nos ha manifestado a ti y a mí. Que aún Él sabiendo, Jesús sabiendo que no podremos pagarle, ¿qué hizo Jesús? Pues ya que me pagues ya muero, ya doy mi vida. ¿Eso hizo el Señor? Él quiso morir por nosotros. Punto número 2, el servicio es incondicional. ¿Cómo es? Incondicional. Juan 13, versículo 2 y 3. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de ¿quién? De Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Hasta ahí. Te pregunto, ¿Jesús amó únicamente a 11 discípulos? ¿O a los 12 discípulos? A los 12. Una pregunta para reflexionar, ¿cierto? Jesús, sabiendo que el corazón de Judas ya no estaba con él y que únicamente estaba esperando el momento para entregarlo, ¿qué hizo Jesús? No dejó de amarlo ni de manifestarle su amor, ni siquiera un solo segundo, aun cuando estaba constituyéndose como un enemigo de él. Porque aquel que te entrega, pues no puede ser tu amigo, ¿verdad? Aquel que te engaña, aquel que dice mentiras sobre ti, no puede ser tu amigo. Entonces, yo me pregunto, ¿a quién debemos de servir, hermanos? No solamente a quienes nos demuestran o manifiestan su amor, es decir, no a manera de pago, sino que como un mismo cuerpo nos servimos en amor los unos a los otros. El Señor, mis hermanos, siempre va mucho más allá. No digas, Él me ama, yo lo amo. Él me sirve, yo le sirvo. ¿No me sirve? No le sirvo. No, mis hermanos. No estamos llamados a servir solamente a quienes nos demuestran o manifiestan su amor. Eso es bien fácil. Dijo Jesús, amar a los que te aman, hasta los mundanos lo hacen. Pero yo les digo que dijo Jesús, amen a sus enemigos. El Señor siempre va mucho más allá, a la esencia del mandamiento, y nos dice que sirvamos aún a quienes no nos manifiestan su amor o un afecto. ¿Te rodea gente que no te demuestra su amor? Para acabar pronto, mi hermano, tienes que servir al que te critica, al que se burla de ti, al que ha dicho cosas de ti a tus espaldas, al que ha inventado cosas de ti que no son ciertas, a aquella persona que aún te ha defraudado. Y dices, ¡ay, Señor! Aquella persona en quien tú depositaste tu confianza, a ese. Así como Jesús le manifestó su amor a Judas, también tenemos que hacer lo mismo. Esa es la manera en la que Jesús nos demostró un verdadero ejemplo de servicio, mis hermanos. Incondicional, total, absoluto, completo y tajante. ¿O ves acaso a Jesucristo titubeando? Ay, a Judas, pues ¿cómo le digo para que se vaya? Le voy a decir que vaya al baño y que se tarde y que no venga. No. Y no solamente de esa manera mostramos un servicio incondicional, sino también de la misma manera en la que Cristo lo siguió haciendo. ¿Por qué? Porque nos dice el verso 3, ¿qué dice ahí? Que Jesús sabía que el Padre le había
dado todas las cosas, ¿en dónde? En sus manos. Se refiere a que Dios le dio el poder, le dio autoridad en una manera total y no parcial. Que venía de Dios, ¿y a dónde iba? A Dios. ¿De qué te habla mi hermano, mi hermana? ¿De qué te habla esto? ¿Acaso vemos a Jesús reclamando su posición de autoridad? ¿Su dominio sobre todas las cosas? Judas, tú no sabes quién soy yo y yo ya sé que vas a entregarme. Así que, ¿cómo vas? ¿Vemos a Jesús así? A Jesús le importó más manifestar su carácter que reclamar su posición, mi hermano. Grábatelo bien. Le importó más manifestar su carácter, su amor, que reclamar una posición, siendo que Él es el dueño de todas las cosas. ¿Qué haces con la autoridad que Dios ha puesto en tus manos? Como padre, como madre, como hermano mayor, como jefe en el trabajo, como supervisor, como encargado, como esposo, varones, y también las esposas, mujeres. ¿Qué es lo que te importa más? ¿Manifestar el carácter de Cristo en ti o reclamar tu posición? Es que yo soy el padre y lo que yo digo se hace. O en tu trabajo, es que yo soy el jefe y tú haces lo que yo te digo. No, ¿saben qué? Ya despídanlo, ya, córranlo. ¿Qué es lo que más te importa más, mi hermano? ¿Manifestar el carácter de Cristo o reclamar tu posición? Cuando Jesús, quien es la máxima autoridad sobre todo principado, potestad, reino y nación, no tuvo la más mínima intención de hacerlo. ¿Con tal de qué? Con tal de mostrar un carácter de servicio aún a quien estaba por entregarle. Verdaderamente, mis hermanos, es un reto impresionante. Pregunto, ¿en tus fuerzas? Imposible, mi hermano. Imposible. ¿Lleno del Espíritu? Totalmente posible. Y te hago una pregunta más. ¿Acaso va a doler morir a nuestra humanidad? ¿Va a doler morir a... ¿Va a doler? Te aseguro que sí, mucho. Pero acuérdate siempre. ¿Qué vas a querer hacer? ¿Manifestar el carácter de Cristo o reclamar tu posición? Punto número 3. Juan 13, 4 al 5. El servicio se demuestra con hechos, no con palabras, mi hermano. ¿Las palabras qué? Se las lleva el viento. Y como dicen de lengua me como los que gustes. 10 tacos, dice Abraham. Juan 13, versículo 4. ¿Qué dice que hizo Jesús? Se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla se la ciñó. Versículo 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y he aquí, mis hermanos, la máxima manifestación que cualquier persona pueda llegar a conocer acerca de lo que significa servir a los demás. Es esta. Jesús, como ya lo vimos, Él conocía su identidad. Los mismos discípulos, apóstoles, le habían dicho, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Dios mismo, la imagen viva y plena de Dios presente delante de los discípulos ahí. Pero desinteresadamente Jesús decide realizar un acto de servicio con relación a aquella que estaba destinada para los esclavos mayormente. Eran los esclavos quienes debían limpiarle los pies a los invitados. Con lo cual, en esta escena, mis hermanos, la cual nuestro Señor Jesucristo se levanta. Fíjate bien lo que hizo Jesús. Probablemente no había acabado de cenar. ¿Pero qué hizo? Como vio que nadie lo hizo, ¿qué dijo? Se levantó, se quita su manto, otras versiones dicen su capa, la cual era un artefacto, un accesorio muy importante en aquel tiempo. ¿Qué representaba ese manto, mi hermano? ¿Qué te imaginas?
su autoridad. ¿Qué hace después? Toma una toalla y se la ciñe. Se viste tal y como lo hacía el esclavo en aquella época. Nada más imagínate la escena. Y no solo queda ahí, sino que él mismo va y consigue el lebrillo o la tina. Lo llena con agua y no dice, a ver tú, traicionero, ponte a lavarle los pies a los demás. No, es Jesús el que comienza a lavarle los pies. ¿Te puedes imaginar esa escena, mi hermano? Donde esta palabra de lavarle los pies nos habla de que lo hizo con agua, con jabón y con una esponja. Y que lo hizo no en un solo lugar. O sea, no era de que, a ver, pásale, ya, el otro el que sigue. No, él se paraba e iba donde estaban los apóstoles, los discípulos. Un servicio completo. Como decimos aquí en México, VIP, ¿verdad? Sino que aquí y allá. Iba para allá, iba para acá. Hasta haber lavado a todos y cada uno de los discípulos. Imagínate la escena, mi hermano. Cuando entendemos el contexto cultural e histórico en el que ocurren los hechos, ciertamente las cosas toman un mayor sentido y también impactan de una manera más impresionante. Es en esa escena, mi hermano, donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, porque estaba lleno de él, comprende esta parte y escribe lo siguiente en Filipenses 2, versículos 5 al 8. Acompáñame ahí. Filipenses 2, versículos 5 al 8. ¿Ya lo tienes? Filipenses 2, del 5 al 8. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así, el apóstol Pablo insistiéndole a los filipenses, tengan la misma actitud. ¿La misma qué? Actitud. ¿Cómo dice tu versión? ¿Pensamiento? Muy bien. Tengan la misma actitud que tuvo ¿quién? Cristo Jesús. ¿Cuál actitud, mi hermano? Ay, te estoy lavando los pies, hermano. Pues ahí va, ahí va. Luego me lo vas a lavar tú. ¿Les dijo Jesús eso a ellos? No. Versículo 6. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Y fíjate lo que viene aquí. Adoptó la humilde posición de un esclavo. Yo me imagino que ese pasaje es el que se refería al apóstol Pablo. Porque de qué otra manera Jesucristo se bajó a tal nivel para ser igualado a un esclavo. Y nació como un ser humano, concluye. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Entonces, si tú sirves a tu prójimo, a cualquiera que sea tu prójimo, te ame o no te ame, ¿qué haces? Obedeces a Dios. Tienes la misma actitud que Cristo. Dice, asimismo en obediencia a Dios, y murió en una cruz como morían los criminales. Yo te pregunto, mi hermano, ¿hasta qué punto estás dispuesto a renunciar a tus aparentes privilegios para adoptar la forma de siervo? Para despojarte y decir, voy a ayudar, voy a servir. Y tomar la forma de ayudante, de asistente, de esclavo, como aquel que únicamente tiene el derecho de obedecer. Escúchame bien, el esclavo tiene el derecho de obedecer las órdenes que le han sido dadas. Ese es su único derecho. Y ahora te pregunto nuevamente, ¿hasta qué parte del ejemplo de Jesús estás dispuesto a llegar? Ahí el versículo 4 y 5 nos enlista una serie de cosas.
¿Qué hizo Jesús? Se levantó. ¿Estás dispuesto a llegar hasta ahí? ¿A solamente levantarte? ¿Dar una simple apariencia de servicio? Yo me levanto y como que sí quiero hacer, pero como que no hago, y como que sí, como que no, y una apariencia de servicio. Para que vean que pues aquí estoy, pero pues como que no y como que sí. ¿Qué hizo después Jesús? Se quitó su manto. ¿Estás dispuesto a quitarte de tu posición? Quien sea que seas allá afuera. Es que yo soy tal por cual, no sabes quién soy yo. Bueno, ¿sabes quién era Jesús? ¿O quién es Jesús? Es el creador del universo. Y se puso a lavarle los pies a los discípulos. Bueno, es que él era Dios. No hay excusa. El ejemplo ahí está. ¿Qué más hizo? Tomó la toalla y se la ciñó. Algo que también lo puedes hacer. Hacer el trabajo que le corresponde a otros, tal vez. Y hasta ahí llegas. Ya cumplí, ya hice. O llegas hasta poner agua en el lebrillo. Que eso representa tener que esforzarte de más cuando no te corresponde a ti esa tarea. Es que no vino el hermano fulano y me toca cubrirlo. Ay, Dios, no avisó. Señor, te lo encargo. Y el Señor te va a decir, no, tú eres mi encargo primero. Y después, ¿qué hizo Jesús? Lavó y enjugó los pies de los discípulos. Habla de secar los pies, esta palabra enjugar. ¿Cómo lo hizo? ¿Fastidiado? No, lo hizo con amor, con dedicación y entrega. ¿Cómo sirves, mi hermano? En este lugar o en el lugar donde estés, en tu casa, en tu trabajo, en la iglesia, que ahorita estamos aquí. ¿Con amor, con dedicación y entrega? ¿Cómo vas a servir al hermano que habló algunas cosas de ti a tus espaldas? ¿O que te pidió apoyo para algo o simplemente se te delegó una tarea? Ejemplo número 5. Juan 13, del 12 al 15. Ya si tú puedes leer los demás pasajes que por tema de tiempo ya no vamos a alcanzar a ver. El ejemplo de servicio impacta a quienes te rodean. Impacta sí o sí al que te rodea. Bueno, si realmente sirves. Porque si no sirves, no sirves. No impactas. Juan 13, del 12 al 15, dice así: después de lavarle los pies, Jesús se puso otra vez el manto, se volvió a embestir de su autoridad y volvió a sentarse a la mesa. Les preguntó: ¿entienden ustedes lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque soy maestro y señor. Pues si yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos y a otros, pero que no sean de aquí, o que jamás vaya a conocer en la vida. No, nosotros, entre nosotros que estamos aquí. Eso les estaba diciendo Jesús. Deben lavarse los pies entre ustedes. Yo les he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Al pie de la letra. No conforme a, es que, pues ahí le echo aguarrás al agua para lavarte los pies. No. Agua, jabón y una esponja. Hazlo bien. Si no, no sirvas. Vemos cómo Jesús, sin importar lo que pudieran haber dicho de él, lo hizo de principio a fin, sin preguntar o pedir la opinión de nadie. Cuando uno está seguro del llamado que el Señor le ha dado, que es servir con humildad, no esperas de nadie tu recompensa, sino únicamente de parte del Señor. Y eso también va enfocado, mis amados hermanos, a que aprendamos a cuidarnos entre todos nuestros corazones. Ya que seguimos en esta carne, ¿a qué voy con esto? Abstenernos de algún tipo de halago, por más pequeño e insignificante que sea.
evitémoslo. Si se hizo algo bien, gloria al Señor. Si no se hizo del todo bien, bueno, ya el mandamiento y la orden ha sido dada. Somos llamados a lavarnos los pies los unos a los otros. ¿Qué vas a hacer cuando se presente un error de tu hermano que está a un lado de ti? ¡Ay, te dije! Vamos a colgar un lebrillo y unas esponjas aquí para que se acuerden, mis hermanos. Y cada que voltees, lávense los pies los unos a los otros. Es algo importante, mis hermanos. El servicio que verdaderamente va a impactar a quienes te rodean, sea donde sea, es aquel cuando estamos dispuestos a dejar de lado el prestigio y la autoridad de nuestra posición. ¿Jesús dejó su posición? Se quitó su manto, mis hermanos. ¿Qué tan dispuesto estás tú a quitarte tu chamarra de cuero, de piel? Ay, es que si vieras cuánto me costó por regalársela a alguien. Es un ejemplo. O verdaderamente despojarte de algo y darle a alguien que sabes que no te va a retribuir, pero lo haces con amor. Somos llamados a lavarnos los pies los unos a los otros. No espera que otros actúen, mis hermanos. ¿Escuchaste bien? El que sirve no se espera que otros actúen. No solamente tiene una disposición a servir a otros y a él mismo llevar a cabo los medios para eso, así como Jesús lo hizo, sino que también está dispuesto a dar de sus propios recursos con tal de suplir aquella necesidad. Y dentro de este punto Jesucristo nos hace un llamado. El llamado de Jesús a servir. Aquí viene implícito un llamado importantísimo, el cual es el punto medular de la enseñanza. Si nosotros no aprendemos a lavarnos los pies los unos a los otros en humildad, en humillación, ¿cómo esperamos que el Señor lo haga con nosotros? Si no manifestamos un servicio genuino a nuestro hermano o a nuestra hermana que está a un lado de nosotros. La Escritura es bastante clara en la manera en que tenemos que tratarnos entre nosotros. Filipenses 2, 1 al 5, Biblia en lenguaje sencillo, dice así: estoy seguro de que Cristo les ha dado a ustedes poder para animar a los demás. Esto es parte de lavarse los pies los unos a los otros. Anima a tu hermano que ves triste, que ves decaído, anímalo con la palabra. No le digas, pues voy a orar por ti, mi hermano, y te vas. Claro, también ora por él. Pero si tú lo ves decaído y el Señor en la semana a ti te enseñó algo del ánimo, de la consolación, del gozo, compárteselo. Porque si tú no lo haces, mi hermano, Dios le va a hablar a otro para que vaya. De eso no te preocupes. Siempre va a haber alguien presto para hacer la voluntad de Dios. El amor que ustedes tienen los lleva a consolar a otros. Y sé que todos tienen el mismo espíritu y son compasivos. La característica de aquel que aquel que sirve a otros es que tiene el mismo espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Y hay compasión en su corazón. ¿Jesús fue compasivo con sus discípulos? Bastante. Ya vimos Jesús, el ejemplo de compasión. Versículo 2, por eso les pido a todos ustedes que me hagan totalmente feliz viviendo en armonía. Mis hermanos, si nos servimos los unos a los otros, indiscutiblemente va a haber armonía en este lugar. ¿Quieren armonía? Amándose unos a otros. Ahí está el amor. Pónganse de acuerdo en lo que piensan. A ver, yo quiero pensar esto de esto. Y tú de esto, bueno, pues no pasa nada. No, el pensamiento acorde a la palabra. Deseen las mismas cosas y no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad. El ejemplo de Jesucristo. Y esta parte es fundamental para que tú puedas servir a alguien más. Dice, vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Ese es el punto medular del servir a los demás.
Mientras tú no consideres al otro, a tu prójimo, como mejor a ti mismo, no lo vas a servir correctamente. Vas a decir, ay, pues sí, le hago el paro y pues ahí, pues échale ganas, sí te ayudo. No, el carácter de Cristo. Renuncia a tu posición y ve a los demás como mejores a ti mismo, como superiores. Nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Somos llamados a imitar a Jesucristo al grado de ¿qué? De ser como Él. Jesucristo dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. El llamado a servir a Dios, mis hermanos, es para todos. Di, para mí. Y para mí también. Porque el servicio a Dios comienza, ¿en dónde? En el corazón. No necesitas estar o pertenecer a un ministerio para servir a Dios, mi hermano. Porque aún suele suceder. Personas que no están en un ministerio, tal vez, tienen un corazón y una actitud de servicio aún mayor y más notoria en comparación con los que están sirviendo. Porque volvemos a lo mismo. Pensamos que el que se nos delegue un puesto o un lugar o un ministerio es símbolo de posición. Pero es totalmente lo contrario. Jesús, cuanto más alto fue su posición, nombre sobre todo nombre, que se nombra, ¿qué hizo Jesús? Se humilló. Nunca vamos a llegar al nivel de Jesús, mis hermanos, hasta que seamos semejantes a Él, claro, un cuerpo glorificado. Pero mientras, en el nivel que estás, humíllate con tal de servir a tu hermano. Y Dios aprueba el servicio cuando se hace con un corazón agradecido. Si tú dices, ay, sí lo voy a hacer, pero el Señor detecta en ti una pizca de que te la pensaste o que dijiste, ay, pues sí lo voy a hacer, pues ya estoy aquí. No estás sirviendo de la manera adecuada, mi hermano. Colosenses 3:24 y 3:23, perdón, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. ¿Cuántas cosas? Todo. ¿Hasta ir a la tortillería? Todo. ¿Hasta saludar a mis hijos o abrazar a mis hijos o abrazar a mi esposa con mis compañeros de trabajo? Todo. Y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, servimos como esclavos. Y hay muchos resultados, mis hermanos, cuando uno verdaderamente sirve con un corazón recto delante de Dios. Hay bendición, mis hermanos, hay armonía, ya mencionamos algunos. Y voy a concluir con este último punto. Solamente hay dos maneras de servir. ¿Cuántas? Dos. La primera es, ¿sirves? Y la segunda es, ¿o no sirves? Sencillo. ¿De cuál quieres ser tú? Eso respóndeselo al Señor. Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. ¿Sirves al Señor? ¿Sirves a tus hermanos? Con un corazón agradable, con un corazón correcto. Tu servicio va a ser de bendición y va a impactar a quien te rodea, mi hermano. Te invito a que te pongas de pie. Y te voy a leer por último Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que hemos mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de nosotros, de ustedes, muestre la misma solicitud, es decir, el mismo empeño hasta el fin. ¿Hasta cuándo?
así como Jesús amó hasta el fin a sus discípulos, para plena certeza de la esperanza. Oremos, mis hermanos. Gracias, Padre Santo, porque nos permites conocerte más, conocer más tu carácter de amor, de servicio, a través de tu ejemplo. Porque tú no nos demandas nada sin antes tú habernos puesto el ejemplo con tu misma vida. Gracias, Jesús. Gracias, mi amado Dios. Enséñanos y muéstranos si hay orgullo en nuestro corazón o si estamos sirviendo de la manera incorrecta. Estemos o no en un ministerio dentro de la iglesia, te servimos y te queremos servir como tú lo hiciste, Señor. Gracias, Padre. Enséñanos y llénanos de tu Espíritu Santo para poder imitar tus pisadas. Enséñanos, Señor Jesucristo. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, pues estamos despedidos.